Bienvenidos Watfans, este nuevo panel que damos inicio ahora se llama Tintas y Colores y estamos con dos artistas que son ejemplo para tintas y colores. Estamos con Jordi Tarragona García desde España. ¿Cómo estás, Jordi? Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo muy bien. Perfecto. Y en colores tenemos a Java Tartaglia. Hola, Java. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Preparado? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Bueno, este panel más que nada es un poco valorar el arte que ustedes ponen, porque siempre se lo valora mucho al dibujante, siempre se habla del guionista y del dibujante, pero también atrás de ellos están ustedes, ¿no? El entintador y el colorista, que dan un resultado final con el cual nosotros, los fanáticos, disfrutamos y leemos y decimos, ¡oh, qué bueno esto, las explosiones, los colores! Bueno, ustedes son parte importante de eso. Entonces nos pareció que era muy interesante ver cómo es el trabajo de un entintador y de un colorista. Por eso están ustedes acá en este panel. Genial. Genial, perfecto. Bueno, entonces tenemos Jordi, que siempre trabajó con Rafa Sandoval. En este momento terminó de hacer 2 números de Wonder Woman escritos por Mariko Tamaki. Y Java está con Savage Avengers y le hace los colores a Patrick Zircher en Marvel. Así que bueno, tienen bajo un dibujo que hizo Jordi exclusivamente para este panel, cada uno va a ir contándonos cómo es el trabajo de cada uno. Yo voy a ser un poco el mediador, los voy a dejar que ustedes nos vayan contando, mientras vemos cómo hacen su trabajo y aprendemos los que tal vez no sabemos bien cómo es el tema del entintado y del coloreado digital. Muy bien. Perfecto. ¿Vamos a ello? ¿Quién quiere arrancar? Yo los voy a ir nombrando para que cada uno pueda ir exponiendo y contando un poco de su trabajo. ¿Vale? Vale, Okay. genial. Perfecto. Bueno, vamos a ello. Voy a poner la cámara y así ya podemos verlo todo, ¿vale? Dale, Jordi, gracias. Ahí está, estamos con Java Tartaglia, Jordi Tarragona García desde España. Que nos van a dar una casi que es una masterclass. Ahora no sé si se ve porque ¿se ve bien? Ay, sí, correlo un cachito la cámara hacia tu derecha. A ver. Ahí, y levantala un chiquitín, y un chiquitín. ¿Así? Ahí creo que estamos. A ver, le voy a preguntar a Alfred, que lo tengo siempre acá al pie del cañón, que me diga si está bien. No, me dice que lo levantes un poquito más, me parece. Ahora, Alfred. Yo creo que se ve bien ahí. ¿Se ve bien la pantalla mía? Un poquito más. La tuya se ve perfecto. Genial. Y Jordi, levantalo un poquito más, un poquito más. Ahí está, ahí es el lugar, justo. Perfecto, los dos, ahí está. Alfred me va diciendo por acá cómo se ve. Perfecto, los dos. Ahí está. Bueno, van a empezar a entintar y a darle color. Bajo un dibujo de Jordi Tarragona García, los dos, cada uno se entintará a sí mismo y Java le va a dar color. Así que los dejo trabajando y empiezo con vos. Jordi, contanos un poco cómo es el tema del entintado, cómo es el proceso. ¿Vos recibís el dibujo? ¿Cómo es? Sí, cuando estás trabajando para una editorial como DC, el proceso supongo un poco que es como todas las editoriales en las que he trabajado, que básicamente recibes la página y a partir de ahí pues el proceso de entintado es valorar el trabajo que tienes en la mesa, plantearte por dónde empezar, que en este caso pues serían primeros planos y todo lo que estaría delante del que lee el cómic. Claro. Entonces, a partir de ahí empiezas a separar planos uno detrás de otro. En este caso es mucho más sencillo porque solo hay un personaje y el grosor que le des no tiene tanta importancia como en una página. Claro. Una página tiene muchísima más importancia saber el grosor que le das
para no tapar, digamos, lo que viene luego. Entonces, en este caso, el tema de profundidad no es tan esencial. Le podría dar muchísimo grosor a lo que es el contorno y no pasaría nada porque no tengo que separar planos en este caso. Entonces, en este caso es más una ilustración, entonces tiene que ser un impacto tal vez más emocional, ¿no? En este caso, si habéis visto, he dibujado Batman, pero la luz se lo he puesto desde lo que sería el plano desde arriba para darle un toque más dramático a lo que es Batman. Claro, totalmente. Ahora haré mucho más énfasis en todo lo que es la sombra de la cara y tal, para que quede algo más dramático, para que quede más potente visualmente. Claro, y en el caso, por ejemplo, ahora de que vos tenés un fondo atrás, ¿cómo lo manejas eso? ¿Cómo haces para darle ese relieve? Cuando tienes un fondo, depende mucho de cuántos planos tengas detrás. O sea, puede ser un solo edificio, y en este caso, al ser solo un edificio, pues simplemente tienes que destacar la figura que esté delante y el fondo hacerlo un poquito menos grueso y hacer que no se empaste con el personaje para darle mucho más importancia al personaje, si es que el personaje es el que tiene que destacar. Hay veces que los fondos son muy, muy importantes y entonces tienes que destacar más el fondo para que se vea y tal. Pero en el cómic americano normalmente lo que destacas es el personaje. El personaje, claro. En este caso Batman y tal, para que tenga mucho más potencia. Y luego si tienes muchos más edificios, pues entonces ya depende mucho de cuántos edificios tengas por detrás, si quieres que se vean más, si quieres que se vean menos. Claro. Depende mucho de cada página, del contexto de la historia, entonces depende mucho de todas esas cosas. Claro. Ahora mismo solo con un personaje es muy difícil de explicar, porque tendría que ser una página para conseguir explicar ese tipo de cosas. Pero bueno, también es verdad que hacer una página igual me llevaría 8 horas y grabarlo sería bastante complicado. Claro, totalmente. Y vos, Java, bueno, estamos viendo que estás como remarcándolo. Estoy haciendo, sí, ahora más que nada estoy haciendo más o menos lo que dijo Jordi, porque hay un solo personaje en este caso. Pero la idea de darle color al dibujo, en este caso, es primero centrarse en objetos más grandes y al tiempo que hacer figuras grandes vas como poniendo manchitas de color hacia adentro. O sea, hay dos formas de hacer el color. En este caso, lo que yo estoy haciendo es un proceso un poquito más mecánico, porque corresponde al tipo de trabajo que yo hago en los cómics. Pero en un caso como este, yo a veces me siento un poco más libre y lo que hago es manchar como si estuviera trabajando en un lienzo, en un trabajo más artístico. Claro. Mucha gente utiliza una herramienta que se llama lazo, que lo que hace es, a ver si me sale, es marcar los bordes. O sea, lo que hace es contornear, y lo que genera esto es una máscara. Entonces yo después la relleno. Claro. A mí me resulta mucho más fácil utilizar el lápiz. Sí. Ahí va, el lápiz, y hago una figura muy similar. Claro. De todo el contorno al principio del personaje. Y después me queda claro, y la relleno. Claro. Una vez que termino el proceso de base de color, en inglés le llaman flats a esto, pero creo que es el trabajo más aburrido, ¿no? Porque es muy mecánico esta parte. Claro. La verdad que la gente que hace todo esto, pues, la gente que trabaja de color, como hago yo, colorista, solemos tener asistentes para esta parte, en donde muchos a veces saben y a veces no tienen por qué saber. Lo único que hacen es separar las áreas de color para que después uno lo pueda poner en paleta y trabajar. En mi caso, yo prefiero trabajar con gente que sepa un poco más sobre teoría del color y todo eso, para que yo no tenga que estar constantemente
tratando de generar todo de cero. El problema con la gente que hace flats a veces es que pone colores aleatorios. Entonces te encontrás con un Batman verde, por ejemplo, con la cara azul, y ese tipo de cosas. Claro. Yo prefiero que tengan un poco más de objetividad y que me lo pinten más o menos con los colores que van. Ahí se reía Jordi, se ve que se acordó de algo. ¿De qué te acordaste, no, Jordi? Lo sé porque yo trabajo en el estudio con David García Cruz, que él también es colorista en IDV. Sí. Y sí, algunas veces ha trabajado con Flatter y algunas veces, claro, le pasan las páginas y a lo mejor ves un Batman amarillo, o ese tipo de cosas, ¿no? De un Transformer de color que no toca y hace un Optimus Prime de color tal. Entonces, hace mucha gracia estas cosas porque me lo recuerda muchísimo. Precisamente hoy estaba con él, con David, y me he recordado mucho porque él, cuando ha trabajado con Flutter, pues le ha pasado este tipo de cosas, ¿sabes? Claro. Y lo tengo muy, muy presente y muy, muy cerca. Igual no creo que a él le haga mucha gracia, ¿no? Cuando le llega así. No, te da bronca. Lo que pasa es que yo creo que uno igual sabe a quién le va a dar las cosas, porque si vos le das algo a esta gente que se dedica a esos flutters, ya sabes que no tienen mucha idea, o sea, lo hacen porque es un trabajo mecánico y lo puede hacer cualquiera. Claro. Pero que darle la asistencia de los flutters a una persona que sabe es como lo máximo. Mi asistente la verdad que sabe un montón y yo tengo suerte con eso. Y trabajo, digamos, en pocas cosas. O sea, lo que hago es poner en paleta cuestiones que tienen que ver con el guión, pero es muy, muy objetiva, la verdad. Claro. Pero sí, te da un poco de trabajo extra, sobre todo cuando utilizan herramientas como, no sé, el pincel común o utilizan el lazo con... acá te voy a mostrar. A ver. Con esto que se llama anti-alias, y acá arriba, que lo que hace es crear, mira, te voy a mostrar, una especie como de fantasma, mira. que está ahí, que a diferencia de esto, es mucho más difícil hacer la selección. ¿Sí? O sea, esto, yo quiero seleccionar esta parte y siempre voy a tener un área donde no va a agarrar, entonces eso no me sirve. Exacto. Así que prefiero que utilicen una herramienta así. Este escalonado, que a veces la gente le llama mal pixelado, en realidad no sale en la definición que se utiliza para imprimir después. Las páginas salen a mínimo de a 400 dpi, por lo menos en Marvel, salen a 400 dpi, con lo cual ese escalonado no se ve, no sale, digamos, en impresión. Sí. Claro. Entonces yo prefiero trabajar de ese modo porque de esa forma yo me garantizo un trabajo prolijo, digamos, ¿cierto? Claro. Después el tipo de color que yo le hago puede ser, dependiendo del estilo, puede ser un poco más prolijo, un poco más desprolijo, pero las áreas necesito que estén bien marcadas. Después si el trabajo se vuelve desprolijo, bueno, ya es una cuestión del estilo, digamos. He trabajado con... déjame recordar. Bueno, ya me voy a acordar. Es un artista que es bastante desprolijo en su dibujo, entonces a mí me permite hacer lo mismo en el color y la verdad que queda buenísimo. Claro. Bueno, ya me voy a acordar. Chris Bacalo se llama. Sí. Chris Bacalo es un excelentísimo artista, es buenísimo. La verdad que tuve suerte de trabajar con él. Bueno, vos Jordi, siempre con Sandoval, pero también has entintado a otros, ¿no? Sí, he estado trabajando al principio. Al principio estuve trabajando con varios artistas de una manera no regular en varias editoriales como Dark Horse, IDV, alguna más que otra más pequeña. En Top Cow también estuve trabajando. Pero luego empecé a trabajar en Marvel comencé con David Baldeón. Sí. Tuve la suerte de estar trabajando con él durante
durante unos años, creo que fueron al final 3, puede ser unos 3 años así, y estuvimos trabajando en varias cosas de Marvel, como los X-Men Legacy, los Avengers Academy, y luego al final pues también empecé a trabajar a la misma vez con Rafa Sandoval, Sí. y que bueno, que ya trabajábamos en el mismo estudio juntos, y entonces pues al final una cosa pues llevó a la otra y al final acabé entintando a Rafa también. Claro. Bueno, al final coincidí trabajando con David Baldeón y Rafa a la vez. Ah, bien. Entonces, en aquella época pues la verdad que fue un poco locura porque no tenía tiempo ni de nada, eran todos los fines de semana y todos los días de la semana, no tenía ni un día de fiesta. Claro, fue un año bastante durillo al final. Bueno, pero también porque te sirvió también para ubicarte, ¿no? También te sirvió para posicionarte. Te haces un poco de hueco en el mercado. Sí, te haces un hueco en el mercado porque estás haciendo muchas páginas al mes. Pero al final no dejan de ser pues unas 40 páginas al mes. Era bastante faena. Y al final pues Marvel empieza a tenerte un poco en cuenta según qué cosas y tal, y eso también es importante. Claro, totalmente. Y fue una época chula. Bien. Porque empezaba, todo era nuevo, el primer contrato que firmé con Marvel, todo era nuevo y todo era muy guay. Empezar así, ¿sabes? Sí, la primera vez que me llegó el contrato de Marvel no me lo creía, ¿sabes? Pensaba que era mentira, que era una broma o algo así. Ah, sí. Sí, yo pensaba que era mentira, tío. Se lo tuve que decir a Rafa porque estábamos en el mismo estudio, sí. Y se lo tuve que decir a Rafa varias veces diciendo, esto es verdad, o sea, esto es... Claro, mi inglés es tan malo que no me acaba de... Digo, no sé si lo estoy entendiendo bien, que me quieren contratar. yo no me lo acababa de creer, ¿sabes? No, porque en aquella época era también mucho más joven y claro, todo me parecía súper raro. Aún tengo que agradecerle mucho a Dave Baldeón que me ofreciera hacer una prueba para Marvel y a Bon Alimagno porque confió en mí siendo realmente un novato. Claro. Entonces, ya había tintado varias cosas y tal, pero había estado también 2 años como asistente de tinta y entonces pues fue una gran oportunidad para mí. Trabajar para Marvel y encima con personajes como los Avengers y tal, ¿sabes? Claro, arrancaste con todo. Sí, allí en Marvel ya empecemos. Luego también hicimos una cosa muy divertida con David Baldeón, que fue los Zombies Christmas Carol, sí. Que es el cuento de Navidad pero con zombies, ¿sabes? Sí. Y aquello fue súper divertido. Encima con... ¿Perdona? Es muy... Qué bueno, digo. Genial. ¿Lo viste tú, Javi? No. Yo tengo... la verdad que no, Marvel tiene tanta cantidad de títulos que a veces es imposible abarcarlos todos. Yo no pude. Sí, es imposible. Todo. Bueno, piensa que esto se hizo ya hace casi 9 años, creo que se hizo. O sea, 8 o 9 años creo que ya ha pasado desde aquello. Un montonazo. Ya ha llovido. La cantidad de cómics en 9 años es una locura. Sí, es increíble. Ahí yo te quería preguntar, Jordi, porque... Sí, decime. No, digo que no sé realmente todos los cómics en los que he participado como entintador. Claro, ya perdiste, bueno, ¿no? Claro. Sí, perdí la cuenta hace tiempo. Y bueno, y sin contarlo en los que trabajé también al principio en otras editoriales y también al principio también me dedicaba a dibujar, así que imagínate. Claro. En el mercado español también dibujé alguna cosa y entonces al final se acumularon muchísimas cosas. Claro. Estaba mirando cómo estaba tu proceso de entintado y arrancaste por la cabeza. ¿Siempre cuando tenés un personaje así arrancás por la cabeza? Siempre arranco por la cabeza, son manías, pero en mi caso siempre arranco por la cabeza porque para mí es lo más importante en el tema expresivo cuando haces un personaje sobre todo, y si no me gusta cómo queda la cabeza, entonces ya voy mal todo el dibujo, todo el entintado. Entonces, si ya la cabeza me gusta cómo queda, entonces ya todo lo demás voy mucho más relajado porque sé que esa parte estoy contento y entonces todo lo demás fluye muchísimo mejor. Claro, y entonces, para mí siempre es lo importante. Siempre soy un dibujante de
personaje. Ujú. Y me gusta muchísimo el tema de la expresividad, que todo el movimiento funcione y tal. Tal vez este personaje precisamente, al ser Batman, es un poco más de pose, una pose más Claro. así, más heroica y tal, pero Ujú. me gusta mucho cuando se mueven los personajes y puedes darle vida en ese sentido. Claro. Y en el entintado, pues bueno, siempre digo que si el dibujo de abajo es bueno, el entintador siempre lo tiene más fácil. Si pillas un Claro. dibujo ya de base malo, es muy complicado que puedas arreglarlo. A ver, si Sin- puedes arreglarlo si tocas realmente el dibujo entero, a lo mejor, pero si ya el dibujo claro. de base es bueno, Sí, ya tienes muchos puntos para que tú puedas darle un toque aún mejor. A ver, siempre sumar. claro, claro. ¿Y te ha pasado sin dar nombre que te tocara un dibujo que lo tuviste que arreglar vos enteramente desde el entintado? Bueno, en algún caso te puede venir no sé, trabajar de finish art, que se dice en el mundillo de DC, bueno, de DC, de los cómics, que si trabajas como finish art, entonces hay veces que el dibujante no hace los acabados del lápiz, hace como un boceto sin acabar, y entonces Sí. tú acabas de terminar todo lo que es el lápiz, incluso algún fondo y tal, y entonces en ese caso tú le puedes dar un poco más de tu parte, ¿no? No es que el dibujante no lo haya hecho bien, simplemente es que no está acabado porque en ese momento o tiene mucha prisa y tiene que hacer más páginas, y Claro. entonces tú como entintador pues te ofrecen la posibilidad de hacer finishar, que es hacer un poco más de lo que sería el trabajo Claro. habitual de un entintador en DC. Claro, totalmente. Entonces, Matías, necesito es salir otra un cosa. segundo. Es el trabajo. Sí, Java. Ahora vengo. Dale, dale. Perdón. Sí, dale, Java. Venga, hasta luego. Ahí está, ahora viene Java. Es el trabajo. Mm. No, decía que el trabajo de Finish Art es el trabajo que se hacía más lo que sería antiguamente. Antiguamente en lo que eran el John Buscema con Tony de Zúñiga, que Sí, de Zúñiga era el que hacía todos los acabados, y los acabados, básicamente claro. Buscema hacía un boceto así rápido, y el entintador, que era Finish Art, le hacía Ujú. todo el acabado final. Claro, Entonces ahí sí que el trabajo de entintador era muy importante, porque también tenías que saber dibujar muy bien, claro. porque si no Claro. podías cargarte todo el cómic. Y en aquella Va- época sí que había entintadores realmente que se dedicaban a finalizar los dibujos, Claro, porque tenían muchísima prisa a la hora de trabajar, a la hora de publicar, ¿no? Que no es como ahora, que hay un proceso que tienes que hacerte un cómic al mes, y hay veces que tienes más tiempo para poder hacer ciertos cómics. Tienes que ir deprisa, porque también es verdad que hoy en día el nivel de exigencia para hacer un cómic es más Ujú. alto que lo que era antiguamente. claro, sí, totalmente. Totalmente. Y digo, ¿y qué entintador a vos te marcó, o de quién vos sacaste más tips y cosas así? Eh, yo diría que uno de los que me marcó mucho fue Jesús Merino, que me Ujú. gustó muchísimo saber bueno, al ser español y tal, y lógicamente trabajaba con Carlos Pacheco. Sí, Me encanta muchísimo su trabajo, y siempre me lo he mirado sí. mucho. Y también uno de mis intentadores que más me marcaron ha sido Mark Farmer, que ha trabajado Ah, sí, toda la vida Mark Farmer. con Alan Con Davis, Mark- sí. y Mark Farmer Bueno, Mark me Farber encanta. tiene una trayectoria tremenda, porque ha trabajado con un montón de dibujantes. No, recuerdo Sí, muy bien una exactamente. época de que lo entintaba a Mark Bagley, creo, ¿no? En la época de Spider-Man. Era Sí, Bagley y Farmer, era la dupla, digamos. Y de los sí. actuales, ¿quién te gusta? Es- hay muchísima gente. Está Glapio, me gusta mucho cómo hace sus tramas. Raúl Fernández, que es un máquina, que ha hecho lo de Detective Comics con Álvaro. Ujú. Muchos amigos, Juan Albarrán, Daniel Enríquez, Sandra Hope, y no sé, hay tantísimos que me olvidaré un montón, porque me miro muchísima gente. Claro, No sé.
podría decirte no sé, el JP Meyer. Hay muchos, sí. hay muchos que todos tienen cosas pues que mirar y que aprender. Y siempre es bonito tener la mano, ¿sabes? Por suerte últimamente se editan cosas en blanco y negro. Sí. Y por suerte puedes mirar mucho el trabajo de cerca y tal. Con el color siempre el tema del entintado se ve un poco menos porque se tapa más, y entonces el cómic, lo que es el cómic editado normal, en este caso puedes ver menos lo que es el entintado, pero si consigues tener una de las ediciones en blanco y negro, pues es muy chulo poder ver todos los entresijos de cómo lo hace y tal. A mí es una de las cosas que más me compro últimamente, que es los Artist Edition y tal. Sí. Me gusta Sí, muchísimo ese tipo de creo cosas, que sobre DC todo. le pone Director's Cut, puede ser también, que vienen también así en blanco y negro, Sí, y se sí, ve bien todo el trabajo exactamente, del sí. También hacen entintado. cosas Sí, de sí. lápiz y tal. Sí, está muy Sí, bueno, la verdad que está muy bueno. Precisamente este fin de semana me compré el Born Again de Frank Miller y Mazzucchelli, o Mazzucchelli, no sé cómo se dice bien. Sí, Mazzucchelli. Va, yo le digo Mazzucchelli. Mazzucchelli, exactamente. Y me he comprado el Born Again en blanco y negro, es brutal. Tremendo. Es precioso. Bien. Eso me encanta ver, sobre todo para información y tal, es muy bueno. Totalmente. Ahí lo tenemos a Java también, que sigue. Y Java ya tiene una forma eso, ya se lo ve, casi que así queda bien. Sí, claro, este sería el proceso digamos, de base de Java, color. Yo tenemos que hacer equipo, tío. Ah, no hay problema, mira, la verdad. podrían, ¿eh? Podrían hacer equipo, ¿eh? Y ahí te pasas a Sí, DC. sí, sí. Te pasamos a DC. O me voy, O, me voy con o Java vas a a Marvel, Marvel. pero yo prefiero que me pasen a DC. Y pasa que yo llevo muchos años trabajando para Marvel. Tengo algunas cositas muy chiquitas de pasado para el DC, que fue creo que en el número Sí, 800 de Superman, Ajá, no sé, alguna otra cosa así, pero nada trascendente, digamos. Sí, yo claro, empecé en 2008 a trabajar para Marvel, claro. a través de un sí. agente que tenía. Y sí, a mí me pasó una cosa similar, porque era como que cuando me dijeron que estaban interesados en el trabajo mío, no me lo terminaba de creer yo tampoco, porque fue raro. O sea, de repente es como que te toma una cosa muy grande, te sobrepasa Sí, la sí. idea de una empresa Hasta que tan no, grande. Sí, hasta que una empresa no tan. lo normalizas, te es raro. Claro, yo ahora, después de tantos años, para mí es tan natural trabajar para Marvel que es como, no me di cuenta. Claro. Eh, y a veces Exacto. cuando me preguntan y yo le digo que estoy trabajando para Marvel, me dicen, oh, ¿en serio? Y es como que para mí es normal. O sea, Claro, tiene sí, total. sus puntos lindos, sus puntos negativos, porque no deja de ser un trabajo, más allá de que te guste o no. Lo que pasa es que, claro, por lo general cuando lo hablas con alguien del fandom, es como el laburo ideal, ¿no? Decir, wow, trabajar para Marvel, trabajar para DC es Sí, como, pero es sí. verdad, uno después se termina, es tu Ah, laburo, que tendrá Claro, sus pros y sus claro. contras. exactamente. Sí. Y hay veces Javier, cuando tienes que que tirarte días enteros sin dormir, eso ya no es tan no, Claro, guay, eso ya no estaba no es tan bueno. chulo. No, claro. no. Yo lo hice en la primera época de trabajo, pero ya no tengo edad para eso. Es cuando tengo que pasarme demasiadas horas enfrente de la pantalla porque la fecha de entrega lo requiere, porque ya no pueden seguir pateándola. Mm. Me he dado más de un Sí. cabezazo contra la pantalla y digo, hasta acá llego. Has tenido que comprar 5 Cintiq ya. Pero sí, es No ganas, no ganas dinero suficiente. Claro, No, viste, es el parte del sueldo va proceso para una Cintiq nueva. sí, es parte de entender cómo el proceso de trabajo de uno y hasta dónde da uno mismo, ¿no? Porque a veces por no querer compartir el trabajo,
de decir, bueno, hasta acá llego que lo haga otro, querés hacer todo, pero llegar a hacer 40 páginas por mes, a veces se vuelve duro. Entonces, si tu editor te da un changüí, o sea, te da vuelo para que puedas irte un poco más allá de la fecha de entrega, es un respiro. Claro. Pero cuando es no hay forma. Y ahí tenés que saber decir, sí, bueno, hasta acá llego y que el resto lo haga otra persona porque yo no puedo. Así que, yo creo que es importante, sobre todo para la gente que empieza, yo creo que es importante decirles que es normal que aceptar todos los trabajos cuando te vienen al principio, pero es mejor saber decir que no en su momento, porque si vas a hacer un mal trabajo o no vas a llegar a la fecha, es mejor decir que no puedes hacerlo, porque si no quedas mucho peor y ellos para los editores al final es un trabajo y ellos lo que quieren es que el cómic se entregue a tiempo y ya está. Claro. Y que tú seas, digamos, honesto y no les digas que puedes llegar a una fecha y luego no lo hagas, porque entonces quedas muy mal delante de ellos y ellos también quedan mal delante de el editor en jefe, ¿no? Claro. Tienes que ser lo suficientemente honesto contigo y con el editor para saber decirle cuándo puedes llegar a la fecha y cuándo no. Sí, eso es lo más fundamental de todo, porque perdés confianza, ellos pierden confianza en tu trabajo. Por más que seas bueno en lo que haces, los tiempos son lo que mata todo. Yo me encuentro muchas veces con ese tipo de problemas porque he visto muchos trabajos muy buenos de dibujantes realmente arruinados por coloristas. No se puede apreciar nada, no se aprecia el dibujo, no se aprecia la tinta, no se aprecia absolutamente nada, porque en este tipo de apuros, que en general se dan quizá en números un poco, o en libros que no son tan leídos, o ese tipo de cosas, pero cuando se trata de un trabajo importante, no sé, de primera línea, como, no sé, Amazing Spider-Man, por ejemplo, que es de primera línea, ahí te das cuenta que el trabajo fue arruinado con un colorista que necesita hacer el trabajo rápido. Entonces yo prefiero tener menos carga de trabajo y que el trabajo quede bien y no hacerlo todo a las apuradas. Deprisa y mal. Bien, acá yo terminé la primera parte de... Ahí está, claro. Tremendo. Acá se ve sin la línea. Mirá, mire. Bueno, esto está buenísimo porque por lo general uno que está en el fandom ve el trabajo final, pero no ve todo esta previa que está buenísimo. Wow, mirá. Claro, estas son las capas, ¿no? Digamos. Exactamente. No, yo no trabajo con capas. Si ven acá, dice background. Lo que hago es pinto todo sobre el fondo y quizás lo que hago es duplicarlo para tener la manchita aparte, pues si yo necesito seleccionar una parte, porque una vez donde empiece a darle las luces y las sombras, ya se complica seleccionar todo. Entonces tengo una parte. Yo me pasa lo mismo que con Jordi. Yo me encanta empezar por la cabeza, porque es la parte más compleja del trabajo. Una vez que focalizo de dónde quiero que venga la luz, acá está muy marcada, él ya me marcó más o menos de dónde quiere que venga, entonces va a tener un punto de luz que viene desde arriba, así como en diagonal, y voy a enfocarme primero en la parte de la piel, así que lo que hago es enmascarar la piel y ya voy a empezar a darle el color bien gestual. Antes solía hacer como pequeñas selecciones y le daba como una especie de gradiente, pero me suena muy, muy frío ese tipo de color. Claro. Y yo veo que todavía se utiliza en DC eso. A mí, en lo personal, no me termina de gustar, pero son estilos. Claro, sí, total. Lo que empiezo haciendo es utilizar un tono que simule la oscuridad y a partir de ahí le voy a dar la iluminación, como vendría a ser en el proceso de la realidad, ¿no? Cuando no hay luz no se ve, cuando prende la luz se ve. Así que lo que voy a hacer es hacer como una especie de boceto primero encima y a partir de ahí le voy a dar
lo voy a empezar a pulir. Así que, bueno, sería muy bueno. Muy bueno. Te sirve muchísimo. En este caso, por ejemplo, en el dibujo que hizo Jordi de Batman, el tema de las líneas que te indican de dónde tiene que entrar la luz y todo eso le ayuda mucho, ¿no? Al colorista. Sí, ayuda bastante, pero limita un poco. Mira. Pero igual en el proceso de lo que es el trabajo en líneas generales, sí. Está buenísimo porque agiliza, digamos, ¿no? Claro. De todas maneras, lo que no hace uno lo hace otro. O sea, claro. mi función... Sí. Entiendo lo que dice Javi, porque... Claro. ¿Perdón? Sí. No, digo que entiendo lo que dice Javi, porque, claro, cuando yo te marco ya la sombra, digamos que tu trabajo yo te cuarteo, o sea, te corto, digamos, tu improvisación, ¿no? Que de dónde viene la luz y tal. Sí, entonces, si yo hubiese dejado la figura en línea pura, para ti sería, digamos, algo más creativo, que podías hacer lo que tú quisieras, ¿no? Exactamente. Tengo ahí un poquito más de vuelo como para enfocarme de dónde quiero que venga la luz o la sombra. No es igual, claro. No todos los coloristas funcionan igual, a muchos coloristas no les importa dónde marcó. Entonces ¿sí? Y ahí se genera una diferencia bastante bruta, porque en cuanto pones una luz y una sombra donde no está marcado en el dibujo, se empiezan a generar unos contrastes muy feos. Porque claro. Vos ves que la luz, la sombra está marcada en la tinta de un lado y la luz viene del otro, entonces no coinciden. Y al no coincidir, no está bueno. Claro. En mi parte no, por mi parte yo trato de respetarlo, porque no dejo de entender que soy una parte más del proceso, ¿no es cierto? Si bien hay una fusión de estilos, claro. Porque uno pone el dibujo, el otro pone la tinta, se crean unas cosas muy interesantes, pero tiene que ser objetiva la cosa. Ya claro. Si el dibujo queda por detrás del color, ya no está bueno. Ya si la tinta arregla el dibujo, no está tan bueno. Si no, es más bien poner un poquito cada uno. Digo que la luz es una cosa que también te da cierto dramatismo o narrativa en el cómic, y si al final la luz no es interpretada en el color, pues claro, lo que ha querido decir el dibujante entonces se puede malinterpretar, sobre todo narrativamente. Si claro. A la hora de hacer un cómic narrativamente la luz no está bien puesta y tal, el cómic puede quedar muy muy raro, sobre todo por lo que decía Java, que puede ser que la luz te chafe, ¿no? No te deje trabajar al ritmo que sería, al ritmo de... me estoy liando, qué mal. Cortad, por favor. Perdona, chicos. Es que, ¿sabes lo que me pasa? Que a veces estoy intentando averiguar bien por dónde viene la luz y a veces mi cabeza está en un sitio y en otro y se me va. Estar charlando y intentando me cuesta mucho. Bueno, acá está más o menos marcado el boceto de esta parte, porque me voy a hacer que la luz más fuerte esté en esta parte y el resto va a estar iluminado por un reflejo que vendrá por un reflejo X lugar fuera del cuadro. Bien. Pero más o menos yo seguí la estructura del dibujo que hizo Jordi. Lo que voy quizá a marcar es un poco para mí los rasgos un poquito más acentuados. Igualmente, Javi, tú tienes total libertad para hacer lo que quieras, sin ningún problema. Tú dale. Sí. Bueno, gracias. No, lo que estoy tratando es de que vean cómo voy, digamos, en el proceso real de cuando yo trabajo para la empresa, para la editorial, perdón. Pero sí, en general hago lo que se me antoja. La verdad que tengo suerte porque ya a esta altura no me cuestionan absolutamente nada, o sea, me dan el trabajo y confío plenamente.
en lo Sí, que pero hago. claro, también con todos los años que tenés ya laburando para Marvel, como para que te estén planteando cosas, ¿no? Sí, me Sí, pasa, por ejemplo, claro, con empresas que trabajan a través de Marvel, que ahí Claro. los editores, la verdad que me saco el sombrero porque hacen un trabajo genial, que es Ajá. discutir un montón de cosas. Por ejemplo, en Warhammer me pasa que necesitan que la pintura sea exactamente igual que las miniaturas de las pinturas. Entonces, cuando pasa claro. eso, se vuelve un poco tedioso el trabajo porque no te dejan Claro, enfocarte en el trabajo artístico, digamos, ¿no? O sea, claro, se ponen claro. muy técnicos con respecto a eso. Y por lo general cuando son de franquicias así, suelen ser más tediosos, ¿no? Bueno, eso lo Sí, hablábamos sí, a sí. veces con Leo Castellani cuando le toca dibujar Claro. Lego, por ejemplo. Bueno, yo tengo un montón de trabajos de Lego pintados de Lego. Claro, Y sí, a veces se pone, la verdad que se pone imposible porque te están prestando atención a la textura de la capa y no se sí, fijan en que si está, digamos, puesto en escala o, ¿cómo se dice? En modelo, ¿no es el cierto? modelo, claro, sí, sí, sí. Sí, Claro, claro. miren, ahí está. Un poquito más fuerte la luz para acentuar. Sí. Voy a Yo dar un poco tengo algún compañero que le pasa igual, que cuando ha trabajado con alguna franquicia, los muñecos tienen ciertos colores, pero claro, en los cómics los personajes a veces están debajo del mar. Y aún debajo del mar quieren que le pongan el color de a modelo. Cuando si estás debajo del mar no tienes el mismo color que si estás en el cielo o si estás al lado de un fuego y tal. Entonces Claro, todas las luces se inciden sobre ese color, pero claro, claro. como ellos lo que quieren es vender muñecos, quieren que ese color se vea exactamente como está su muñeco. claro, total. Sí, sí, es verdad eso, sí, Entonces, exacto. a veces puedes tener ese tipo de problemas con la empresa, porque ellos hacen el cómic a lo mejor para poder vender muñecos, y si no le pones el Claro, color correcto, la gente se puede pensar que es otro muñeco, pero en realidad la gente no es tonta. Sabe perfectamente lo que está viendo y sabe que si ese muñeco, si ese personaje está debajo del mar, pues sí, no se va a ver igual que si estuviera debajo del sol, ¿sabes? totalmente. Bueno, eso pasaba mucho, yo recuerdo, por ejemplo, con los cómics de Aquaman. O sea que estaba bajo el agua, pero Aquaman tenía el pelo así, normal, la iluminación era siempre más o menos igual. Y eso cambió mucho Sí, después, en exactamente. la etapa de Geoff Jones, cuando sobre todo Paul Pelletier empezó a dibujarlo como si estuviera realmente bajo el agua, porque la luz no va a ser la misma. Claro, Y, y en ese claro, tipo de claro. cosas se ha avanzado mucho, me parece que está bueno también. Generarle ese Sí, 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 yo realismo también lo creo, ¿eh? a algo irreal, ¿no? Sí, 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 tal sí, cual. sí, sí. Por suerte, sí. Pero también es verdad que la tecnología también avanza muchísimo en el tema de colores, ordenador y tal. Claro, Antiguamente también era mucho más difícil utilizar cierta paleta de colores porque directamente no se podía, el ordenador no llegaba. claro, totalmente. Por ejemplo, ¿a vos te tocó con Rafa estar en Green Lantern, Jordi? Sí, sí, sí. ¿Y Bueno, cómo, hicimos cómo, Green Lantern y cómo luego hicimos manejaba las luces, los por corps. ejemplo? Claro, ¿cómo manejaba las luces, por ejemplo, en el espacio? ¿Te refieres en cuanto a entintado? Claro, Eh, bueno, en este caso, Rafa el tema de las luces las maneja muy bien y ajá, siempre el lápiz que hace lo hace muy preciso y básicamente las luces las maneja él. Luego, otra cosa es la textura que le quiera dar yo con las tramas y tal, ¿no? Pero claro, en este caso las luces las deja muy bien indicadas y bueno, es bastante fácil. Simplemente es dedicarle horas para que el trabajo quede lo más bonito posible y que los degradados que yo haga con la tinta y tal queden lo más perfecto posible para que el efecto de gris o de degradado sea bonito. claro. Bueno, trabajar con Rafa en ese sentido es bastante sencillo porque lo marca todo muy bien. Y qué laburo, ¿no? Porque se dibujaban muchos personajes, era mucha acción, ¿no? Para Sí, vos como lo tintador bueno era tremendo. de Green Lantern Corps que hicimos es que salían muchísimos personajes, todos de personajes marcianos, o sea, del espacio, ¿no?
con un montón de estilos, no sé cómo decirlo, era muy divertido porque podías de repente dibujabas un gorila y luego había un bicho extraterrestre que no sabes de dónde sale, pero es espectacular, y siempre cada número entintabas personajes distintos. Claro. O Rafa directamente se los inventaba. Había veces que directamente Robert Venditti, el guionista, le decía que había ciertos personajes no sé, en tal sitio, en el planeta tal, y le decía, invéntate estos personajes, y directamente se los inventaba, y eso era súper divertido porque en cada número casi siempre había algún personaje nuevo. Claro. Y eso era muy, muy divertido. O sea, es de las series que más me he divertido de hacer, ha sido con los Corps. Justo te iba a preguntar eso, si había sido una de las que más te había gustado laburar, trabajar. Para mí sí. Para mí, de las que más me ha gustado trabajar ha sido los Corps, precisamente por toda la variedad de personajes, de ambientes, temas marcianos, planetas distintos. O sea, todo era muy divertido y siempre te podías encontrar sorpresas en cada número, porque todo era nuevo. Al final, la etapa que hemos pasado con Flash es chulo porque Flash es un personaje que me gusta mucho, pero en el tema de escenarios y variedad de personajes es mucho más acotado, claro. Sí, mucho más acotado. Sabes que tienes que estar acotado a ciertas ciudades, que aunque sea por el mundo, pero sabes que más o menos todo ya lo has visto alguna vez. Claro, en cambio, todo lo demás era inventarte cosas, inventarte texturas nuevas, porque también estaban en el espacio. Podías hacer un montón de cosas, de virguerías, no sé, era muy divertido. Green Lantern Corps era muy divertido. Claro, las texturas de las pieles también, digo, ¿no? Porque al ser una alienígena... Sí, todo te podías inventar cualquier textura, que como no sabe nadie de qué textura tenía ese personaje, pues da igual, porque todo el mundo te lo va a comprar. Claro, si lo inventabas vos la textura. Exactamente, y eso es una parte muy divertida. Tenía mucho trabajo también, es cierto, porque hay muchísimos personajes con los que trabajar, pero a la vez era divertido. Y bueno, luego también es verdad que teníamos a Tomeu Morey poniendo el color, y claro, cuando tú le pasabas las páginas a Tomeu, luego sabías que lo que te iba a devolver iba a ser mejor. Y eso siempre... ¿Tomeu sigue trabajando como colorista? ¿Con vos? Sí, ahora está haciendo Batman, creo que con Jorge Jiménez. Con Jorge, y está haciendo varios proyectos. ¿Y con vos sí? ¿Quién está de colorista? Ahora tenemos en Wonder Woman y en Flash hemos tenido a Aris Prianto, que también es muy bueno, lo hace muy bien. Sí. Y bueno, y muy bien, no sé. Es un colorista que hace unas cosas espectaculares. Sí, pero bueno, la realidad es que con Tomeu también es verdad que la comunicación era mayor, porque también es verdad que al ser español, pues también hace mucho. Claro. Entonces, Tomeu ahora en Batman la está rockeando en Batman con Jorge Jiménez. Sí. Como siempre. También estuvo Sí, no, tremendo. Mira, no sabía que Tomeu, o al menos no recordaba que Tomeu te hacía los colores en Jorge. Sí, Tomeu empecemos con él en los Corps, Green Lantern Corps. Y también estuvimos un año entero con él en Flash. Todos los, no sé si fueron los 10 o 12 primeros números de Flash, eran con Tomeu también. Tienen que venir a ver, sí. Llamarme el coso este. Dale, Java. ¿Perdona? Dale, Java. Sí, Java. Ahí está. No, pues esto es un vivo, cada uno está en su casa, y bueno, justo a Java le tiene que arreglar una cosa del modem, así que bueno, se levantó un chiquitín. Para vosotros son las 4 de la tarde, será ahora, ¿no? Ahora son las 4 de la tarde, sí, exactamente. 4 de la tarde. Nosotros aquí son las 9. O sea, las 9, para yo ahora estoy hablando con vosotros, pero es de noche. Lo tengo a Alfred acá en el oído, y que sí, él está en Almería, así que sí. Sí. Son las 9. ¿Dónde está él? En Almería. Yo lo tengo Alfred. ¿Es de Almería? Lo tengo en Almería, sí. Anda.
Pero bueno. ¿Vos estás cerca? ¿Dónde estás vos, Jordi? Estoy en Barcelona, en un pueblo que se llama Sardañola. Sardañola del Vallès. Bien. Así que estoy a un cuarto de hora en coche de Barcelona. Estás ahí nomás. Sí, bueno, que ahora tenemos... Ha pasado el terremoto Messi en Barcelona. No sé si te gusta el fútbol. Me encanta el fútbol, de hecho soy hincha de Newell's Old Boys de Rosario, de donde salió Messi, así que imagínate. Bueno, aquí a la gente que le gusta el fútbol y le gusta el Barcelona como a mí, pues sí, ha sido todo una apopeya el tema de Messi, que no... ¿Y vos querés que se vaya? Que se iba a ir. ¿Y vos querés que se quede o que se vaya? ¿Qué estás? ¿Del lado de que se vaya o no? Yo, si el presidente le prometió que se podía ir, se tendría que haber ido, porque si se lo prometió, pues tendría que haberse ido. No quiero que se vaya, lógicamente, pero si Messi se quiere ir, pues que se vaya. No lo quieren mucho los hinchas del Barcelona a Bartomeu, ¿no? Mucho no, lo quieren matar, al pobre hombre. Pues yo no quiero ser malo con vos, Jordi. Vos sos hincha del Barcelona, yo soy hincha de Newell's, y yo la verdad que quiero que se vaya. Así después puede venir a jugar a Newell's. Claro. Que juegue por lo menos un añito en Newell's. Es que yo quiero que se quede aquí toda la vida, pero no creo. El año que viene está complicado. Está complicado que se quede. No sé, a no ser que este año vaya la cosa muy bien en Barcelona. Si no va muy bien, creo que el año que viene se irá. Java, J-A, B corta A. Password. Venís re bien igual, Jordi. 456. Dime. ¿De dónde lo cambio? Tenés que entrar en 8 dígitos. Pones tu número de documento y después lo cambias. Dale, 24. Sí. Te estamos escuchando, Java. Te estamos escuchando el número de documento. Hablé a propósito, bueno, no se te escucha. Sí. Perfecto, ahora entrará todo el mundo. Para que saco el audio. Dale, mutealo. Le hablé porque justo estaba tirando el DNI. Digo, para que no tenga, la gente no se entere el DNI de Java. Java, di el número de cuenta también del banco. A ver, que entre todo el mundo y te van a dejar la cuenta lista. Che, Jordi, no, te decía, venís hiper rápido ya con ese Batman. Nos quedan de grabación, ponele que 15 minutos más, un poco menos, y ya lo tenés cocinadísimo. Sí, claro, luego también faltaría lo que es todas las manchas en negro y tal, que eso me llevaría un ratito más. Uh-huh. Pero bueno, lo tengo ya bastante avanzado. Tampoco le he querido meter muchísimo detalle en cada trama y tal para que se viera un poquito más cómo queda. Porque si le empiezo a meterle detallitos en todos los sitios, igual nos quedamos aquí 3 horas. Mejor. ¿Y cuánto es el promedio de una página? ¿Cuánto es el promedio de una página que no sea muy complicada? Una página normal, digamos. ¿Cuánto te lleva? Bueno, si no es muy complicada, igual en 6 horas puede estar. Si no es muy complicada. Sí, mediodía. Si te levantas por la mañana temprano y te pones, a mediodía la puedes tener. Si no es muy complicada, ¿eh? Si es una de las páginas ya complicadas, como suele hacer Rafa, pues es un día. Claro. Depende mucho del autor. ¿Y cómo se hace en la época que hacías 40 páginas, entonces? ¿No dormías? No durmiendo. Claro. No dormía. O sea, me levantaba a las 6 de la mañana y dejaba de trabajar pues a las 11 o así, más o menos. Tremendo. Y claro, durante un año al final acabas muy, muy cansado. No, te mata, claro. Sin fines de semana, ¿eh? Era todos los días, sí o sí, durante un año. Tremendo. Bueno. También era más joven, ¿eh? Y eso se nota. Claro, bueno. Sí. Bueno, y también estabas empezando, digamos, que ahora ya podés seleccionar un poco también. La ilusión hace muchísimo, ¿eh?
Sí, un total. trabajo. Si Totalmente. cuando empiezas no tienes ilusión, estás perdido. Claro. Porque Claro. sin esa ilusión no te tirarías las horas que te tiras, porque esto no es un trabajo de 8 horas. Esto es un trabajo que puede ser mínimo, igual son 12 horas. O sea, Claro. 10 12 horas no te las quita nadie al día. Entonces, No. si realmente no te gusta trabajar en el cómic, mejor que no te metas, porque si es por dinero, mejor no. Claro, sí, total. Porque se puede ganar dinero, pero al principio no. Al principio Claro. vas a estar haciendo cosas pequeñas, te va a costar hacerte un hueco, Claro, vas hasta a que hacer te. muchas cosas en editoriales, claro, en editoriales pequeñas vas a hacer cositas y tal, pero Ajá. hacerte un hueco en el mercado te va a costar. Sí, ni hablar. En que eso tiene que ser por amor al cómic y listo. No, no hay más. Claro, el famoso. No hay más. ¿Vale? Por dinero no. Claro, totalmente. Totalmente. Bueno, es como todo, es como hacer un programa sobre cómic o sobre, ¿sabes? Ya lo sabes, que Sí. es amor al arte, porque Ah, te sí, gusta olvidate. y Ni si hablar. no, es complicadísimo. ¿Sabes? Sí, Echarle no, tantas totalmente. horas y tal. Uf. Sí. La verdad que sí. Sí, sí. Pero bueno, se nota igual. El amor que le pones, porque la verdad está quedando increíble. Increíble. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí estamos ahí. No sé si te has fijado, Matías, Sí, decime. que resulta que Ujú. el papel que estoy utilizando, Ajá. el Batman Day, mi impresora se ve que ha dicho que no quiere poner Sí, amarillo y te se lo ha puesto rosa. salió rosa. Bueno, está bien. Es Batman Day pero en En rosa. rosa. Es Pink Day. Claro. No, no, pero está tremendo, la verdad, muy bueno, muy, muy bueno. Ahí está Java, le están A arreglando el ver, modem, a ver cómo por eso queda. está frenado el dibujo de Java. Java, acábame el dibujo que quiero verlo, por favor. Me hace mucha ilusión que me coloree un dibujo. Y la verdad que, bueno, Java es un tremendo colorista. Yo lo conocí a través de Leo Castellani y la verdad es impresionante. Es impresionante lo que labura. Genial. Muy Yo lo claro conocí lo que hace años, labura. hace muchos años. Mira, ¿dónde lo conociste? Yo lo conocí, bueno, lo conocía a través de Rafa Sandoval porque en alguna ocasión Rafa había visto su trabajo y creo que quería trabajar con él, cuando trabajaban con el otro representante y tal, Ujú. y querían trabajar con él, Sí, pero claro, cuando tú estás en una editorial, sobre todo cuando estás empezando, mm, no puedes elegir con quién ujú. trabajas, lógicamente. Claro, totalmente. Y entonces la ocasión no Claro, se dio. Que yo sepa, por esa razón no se dio. Pero sí, me mira, acuerdo que a Rafa le gustaba mucho lo que hacía. claro, claro, encima se cruzaron en Marvel. Exactamente. Pasa que también es verdad que Rafa en su momento, cuando empezó, Ujú. yo lo conocía, pero yo apenas había hecho nada en el mundo del cómic, aparte de alguna cosa en alguna editorial española. Y él empezó a trabajar y le pusieron ya a Marte Gracia justo cuando empezaba también en Marvel. Ujú. Marte Gracia también, bueno, ya sabéis que al final también ha despuntado muchísimo en Marvel Sí, y le hizo un gran trabajo en Hércules. claro. Y entonces, en aquella época, pues claro, ya empezaron a trabajar juntos también y la verdad que Marte lo hacía muy bien en aquella época. Bueno, en aquella época y ahora, sigue siendo buenísimo. Y tuve la suerte también de conocerlo, porque vino a Madrid y yo me desplacé hasta Madrid y también pude conocer a Marte en persona. Y es un chico muy Sí, majo. mira, Muy ahí bien. estamos casi llegando al tiempo que tenemos como para poder seguir después con otro. A ver, le vamos a escribir a Java. A ver, aquí escribí a Java para ver si me contesta. Ahí está, ahí volvió Java.
Ahí volvió Java, ahí está, ahí volvió Eh, Java, se saca el barbijo. Ahí está, volviste justo, Java. Por ahora tengo que tenerlo porque todavía hay un muchacho acá trabajando. Está muy bien, está muy bien. Eh, No, estábamos contando recién que Jordi contaba de que cuando que a Rafa le gustaba mucho tu trabajo cuando estaban en Marvel y que bueno, que por cuestiones no pudieron trabajar juntos porque sí, le hubiera no, gustado. nunca pudimos combinarlo, ¿verdad? Pero sí te Sí, una digo, pena. yo entré a trabajar a Marvel por un trabajo de él. Me dieron una Ah, bien. prueba, en ese momento teníamos el mismo agente, y me dieron unas pruebas para hacer de Iron Man. Sí, Y trabajé sobre Sí. eso, Ah, y la sí, verdad que recuerdo las páginas, sí. sí. Y bueno, y entré por eso. La verdad que fue, fue, fue Qué bueno. increíble. Además, a mí lo que me pasó con Marvel es que me- como que me sobrepasó el hecho de que sea la empresa esa. Y cuando me dieron algo para hacer, no pude hacer un trabajo más suelto como el que hice sobre el de Rafa. Entonces como que estaba tratando de hacer algo que no era yo. ah, Y lo Claro. primero que me dieron fue Marvel Adventures de Iron Man. mira, Fueron 2 números nada más, pero fue como un montón. Y claro, eh, pasó un tiempito más hasta que pude empezar a hacer otra cosa. claro, Al principio te tienen en cuenta por esta cuestión de la gente, pero es como que ellos trabajan eh, como si fuera una bolsa de trabajo. En realidad no es que claro, te tienen mucho en cuenta por tu trabajo, porque recién te están conociendo, sino más bien porque el agente que te trata ujú, les muestra la carta de artistas con los que trabaja y ellos eligen. claro, Eh, pero bueno, Sí. al menos fue algo. Y el primer trabajo grande que tuve fue en Spider-Man, que fue bien, como un revival de Clone Saga, se llamaba, sí, que fue sí, una saga que duró un montón de años, sí, sí, reducidos en Sí. 6 números. Eh, lo eh, recuerdo. Me parecía el Chacal. sí. Y la verdad que estuvo buenísimo eso porque fue como, no, todo, fue impresionante. Con decirte que ese primer trabajo me compré un auto. Ah, bien, listo. Fue muy Ah, bien, ¿viste? muy bien, muy bien. Había dado el salto. Tremendo, tremendo, Pero, tremendo. pero no, eran trabajos muy intermitentes en esa época. Recién Ah, empecé a tener trabajo constante cuando, digamos, seguí solo ujú, y, y me contactó un editor con el que yo había tenido contacto, pero hacía muchísimos años atrás y me llamó mucho la atención. ujú, Y creo que fue en 2015. Y desde claro, 2015 hasta ahora es con todo el tiempo, es constante el bien, trabajo que tengo. claro. Bueno, ahí está, no, tremendo cómo está quedando esa capa. Java, y contanos un poco más, a ver, que me cuentes un poco más de esa historia que fue tu primer coloreo en Marvel, la de Sí, Chacal, Spider-Man. sí, te decía digamos, ese fue el primer trabajo grande que tuve, el de Ujú, Spider-Man. sí, Que la verdad fue increíble porque, o sea, no es un personaje menor, es muy importante cualquiera sea el, ¿cómo se dice? No sé cómo se llama, pero viste que cada personaje tiene como diferentes historias. Hay como una historia sí, central y después sí. tiene como diferentes historias menores que Ah, van en los relación. tidings, los Claro, tidings. exacto. Entonces, Ujú, Marvel, el Spider-Man, si bien era un intento de volver a revivir esa saga importante, ese momento, ujú, seguía siendo Spider-Man, por lo tanto era un claro, trabajo que la verdad que fue
Se me congeló Java. A ver. Tiene banda ancha, pero se me congeló. Java, hemos perdido a Java. Perdimos a Java en el camino. Java. Java, te tomo relevo. Java. Se le ha caído la red. Pero, viste, le Hasta ponen luego. banda ancha y se cayó. Bueno, tomar. Y se cae. Tendría que haber seguido sin banda ancha, Java. Tendría que haber salido Bueno. con el ADSL antiguo. Sí, ¿no? ¿Vos por dónde vas ahora? A ver, contanos un poco de qué estás metiendo. Ay. Negros plenos ahora, ¿no? Sí, ahora mismo estoy metiendo todo lo que es la mancha de toda la figura, que es lo que le da el peso a todo el personaje. Ahora, básicamente ya lo tengo todo hecho porque en lápiz ya me había marcado más o menos por dónde venían todas las sombras. Entonces, Claro. básicamente es ir rellenando. Pero bueno, a veces también cuando estás haciendo poniendo todo lo que es la masa de negro, también Sí. es verdad que hay veces que cuando acabas el dibujo ves que le falta o necesita más o menos, y entonces es ahí cuando puedes utilizar lo que es o el watch o para poner mancha en blanco o agregar más mancha de negro porque ves que le falta, ¿no? Para que el personaje acabe de estar sentado en la página. En Claro. este caso, ¿Y cuál pues... es el- Ujú. Sí, no, decime. No, era... ¿Qué me decías? No, yo te iba a preguntar si el momento de poner este negro pleno es uno de los momentos más cruciales del entintado o no. No, sobre todo si ya sabes por dónde va el dibujo. Lo más crucial para mí es sobre todo en el tema de los volúmenes. Sobre todo el principio para saber, para separar planos. Sobre todo lo más importante cuando estás entintando es saber separar los planos para que no se peguen unos con otros y no confundir al lector. Sobre todo tienes que dejarle las cosas claras para que pueda seguir bien el cómic y no se pierda. Después de eso ya viene lógicamente ya todo lo que es los tramados, que embellece mucho lo que es el entintado y tal, el tema de las grisallas para crear esas masas de grises. Sí. Pero es un poquito más secundario, aunque muchas veces se tiende a pensar que el entintador americano tiene que saber hacer muy bien las tramas y tal, que sí que lo tiene que saber hacer, pero lo importante sobre todo es separar planos, dejar bien claro qué personaje va adelante y va detrás, sobre todo para que se entienda, porque si un cómic no es legible o no es entendible, todas las tramas y todas las florituras que le quieras poner al personaje no sirven de nada. Entonces, sobre todo que se entienda. Y luego a partir de ahí ya puedes poner tramitas, texturas y todas estas cosas que hacen que una roca sea una roca o el metal sea metal, ¿no? Pero hay muchos autores que no necesitan hacer todo ese tipo de florituras con las tramas y tal, y simplemente utilizan el negro y el blanco puro y les funciona muy bien. Pero es porque saben separar bien los planos y no necesitan hacer mucho más. Por ejemplo, Chris Samnee, que es un artista que me gusta muchísimo, sí que es verdad que mete texturas y tal, pero hace lo mínimo en cuanto a texturas, lo mínimo en cuanto a línea y tal, y casi todo lo basa en el blanco y negro puro, y me encanta cómo lo hace. Creo que es un autor súper completo y encima muy resolutivo. Resuelve las páginas de una manera sencilla, pero muy eficaz. Pero eficaz, claro. Sí, bueno, nos volvió Java, que se le había caído ahí. Sí, decime. Perfecto. Muy buena, Java. Compartime pantalla, Java. Sí, ahí voy. Ahí está. Sí, Jordi, perdóname. Sí, no, te decía que Samnee en ese sentido funciona muy bien y lo hace perfecto. ¿Sabes? Claro. Es sencillo, o sea, es sencillo. Sí, Java. Se ve. Yo no veo la pantalla. Ahora sí. Ahí estamos. Ahí se ve Java. Bueno, esto Batsuan sabrá entender, es televisión verdad, señoras y señores, pasa.
La Java tiene banda ancha, pero se le cayó. Podría ser, antes se veía mejor, Java. Te pusieron banda ancha y se te cae todo. ¿Qué onda? No, Se equivocaron y le pusieron la banda fina. Claro. La conexión más grande la voy a tener a la noche, me dijeron, pero. Java, que te pusieron la banda fina, que se equivocaron. Sí. Bueno, acá yo lo voy a poner ahora a Jordi, lo voy a poner en la obligación de que me lo consiga a Rafa Sandoval y un día tenemos que hacer un Bad Live, los tres juntos, que estaría tremendo. Claro. Todos siempre los valía pasos porque... en el dibujo. Claro. No, yo hablaré con él y a ver si un día si lo hacemos. Este mes no será porque se nos viene ya las fechas encima y va a ser ya un poco complicado, pero el siguiente mes a ver si podemos conseguir hacerlo. Se hacen un huequito, justo para a mí me viene bien porque además en octubre es mi cumpleaños y sería un regalazo de cumpleaños. Ah, perfecto. Encima, bueno, piensa que tiene familia, tiene 2 crías y también, pues claro, eso también quita tiempo. Sí. Los chicos son divinos, pero nos quitan tiempo a mí también. ¿Cómo va quedando? ¿Tienes hijos? Tengo 2 hijos, sí señor. Hostia. Pues nada, mucha faena entonces. ¿Viste? Sí, imagínate. Pero los tengo, están bien, ya están amaestrados en estas cosas, porque la verdad que bancarme, que haga los batallas y que haga silencio es difícil para un chico. Y no, la verdad que reviento. Claro. Uno es más grande igual, ¿no? Pero Bruno, que es el más chiquito, que no para un segundo, es difícil. Pero ahí está. Cuando son pequeños, sí, es imposible que paren. Tengo mi sobrino también que tiene 4 añitos y madre mía, qué máquina. Es imparable. Sí. Es como Juggernaut. Claro. Jordi, imposible. ¿Recordás cuál fue la página que más te costó entintar o que te llevó más tiempo de trabajo? Hostia. Sobre todo hay algunas cuando tienen fondos y tal, pero tal vez de las que me llevó más tiempo, sobre todo porque tenía menos experiencia con el trabajo de Rafa. Uh-huh. Y llevaba menos tiempo trabajando con él. Tal vez fue una doble splash que hice de los X-Men Legacy, cuando estuvimos al principio en Marvel. Sí. Porque llevaba poco tiempo con Rafa trabajando. Es una doble que sale la Hulka contra Pícara, que no recuerdo qué número exactamente, pero era Hulka contra Pícara, que estaban cogiéndose de las manos y estaban todos los Vengadores por detrás. Y habían cascotes, piedras, había de todo por allí. Y recuerdo que aquella página fue realmente complicada, sobre todo porque aún no tenía demasiado por la mano. Me imagino. ¿Cuánto te llevó esa página? ¿Te acordás? Creo que fueron 2 días, pero porque era también en aquella época en que me tenía que hacer varias páginas al día, porque tenía que hacer trabajaba con Valdeón y con Rafa y claro, llevaba mucho tiempo, pero también le quería dedicar tiempo porque era una doble splash donde se ven todos los personajes. Entonces, claro, hay veces que tienes que coger y en otras páginas dedicarle un poquito menos de tiempo para poderle dedicar más tiempo a la otra, ¿no? Claro, total. Y esa era una página que tenías que dedicarle por un buen tiempo, porque era la página que realmente se iba a mostrar, iba a enseñar a los personajes. Pues todo eso repercutía y entonces le eché horas. No sé exactamente cuántas, pero 2 días seguro. Claro, tremendo. ¿Y vos, 2 días Java? con todas sus horas, ¿eh? O sea, no. Con todas las horas, o sea, te tomó 2 días, perdiste 2 días de esos 40. De esos 40 páginas te quedó 2 días. Esa doble splash. Tremendo. La verdad que yo no recuerdo así cuál fue la que más me costó, pero sí siempre las dobles son las más complicadas porque tienen muchos elementos. Claro. Quizás no tantos, pero tienen muchos detalles. Entonces,
hay que ponerle un poco más de atención a eso, y más porque es la que más se muestra. Pero Claro. sinceramente me cuestan más porque no me terminan de gustar las páginas dobles. Al tener tanta cantidad de elementos me parece que se pierde un poco contar la historia, digamos. Sí. Sobre todo en el género de superhéroes, que es todo muy explosivo y todo mucha batalla, explosiones y cosas que salen volando. Está re bueno hacer esto, pero sigo pensando que quizás en la página doble ciertos elementos se pierden por la inmensidad que tiene. Y sobre todo por el doblez, ¿no? Cuando es el doblez ese, hay cosas en el medio que se pierden. Pero igual son muy divertidas. O sea, no, lo que sí tengo son trabajos que quizá me gustan más que otros. Ya sea por el personaje, por la temática, o por la historia en sí, o por el artista. Sí. Muchas veces el artista es el que hace que la historia te guste más. No sé, me han tocado personajes que no conocía, o que conocía muy poco, y de repente los empiezo a descubrir justamente porque me llama mucho la atención la habilidad que tiene el artista para no solo como dibujante, sino como narrador. Porque en el género de historieta lo más importante es la narración. Si bien el dibujante y el arte ayudan mucho, ¿no? Evidentemente, si no es un buen artista, no hay forma en que te enganche. Pero es todo como un conjunto de cosas. Sí hay revistas que me gustan más y números que me gustan menos, quizás de un personaje. Claro. Porque a veces las historias son un poco tiradas de los pelos a veces, ¿no? Para poder alargar un personaje. Yo prefiero historias cortas historias cortas o de poca cantidad de episodios para tener, no sé, un disfrute un poco mejor de lo que está pasando. Después si continúa, bueno. Bueno, y justo en esta época suelen pecar de eso, ¿no? De que te meten esas maxi sagas que tenés que ir por todo el universo DC o de Marvel para poder seguir el libro de la historia. Sí. Bueno, a mí eso justamente esto es lo que siempre me gustó de las historietas de superhéroes, porque para ver tal número tenés que dirigirte al número 600 y pico de tal cosa. Yo no tengo ganas de eso. Quiero leer una historia sin tener la traba de tener que saber qué pasó antes o quién es tal. Eso es una cosa por las cuales no me atrae demasiado el género en sí, pero me parece muy divertido para trabajar. Sí, total. Sí, a mí una de las cosas que me atraían mucho cuando yo era pequeño, cuando leía cómics, que esto creo que funciona mucho más cuando eres chico, es que las historias eran autoconclusivas. Salía el villano de turno, se pegaba con el héroe y se acababa la historia, y el cómic siguiente era otro cómic que se peleaba con otro. Claro. Entonces, cuando eres pequeño yo pienso que tiene mucho sentido, porque quieres historias cortas que acaben, quieres pasártelo bien y tal, entonces tiene mucho sentido. Pero cuando ya te haces mayor, buscas algo más. Entonces ese tipo de historias supongo que ya no se pueden hacer, ¿no? Entonces supongo que también el cómic de superhéroes ha evolucionado para que también a la gente adulta que le gustan los cómics puedan leerlos. Claro. Pero antes los cómics eran básicamente para críos, porque las historias que yo me leía a la gente adulta no le hubiese gustado nunca. Sí, sí. Bueno, acá en Argentina pasó lo mismo. En una época, ahora es recontra cool leer una historieta. De hecho, la gente está con manera de superhéroe. Pero para los que tenemos la edad como tengo yo, que yo recuerdo 42, era complicado leer un cómic. Yo tengo la misma edad. Claro, bueno, ahí está, viste, acá en Argentina, no sé, ibas en el colectivo, ibas leyendo un cómic y te miraba medio de reojo. Era como, mirá que hace el pavote ese leyendo una historieta. Exacto. ¿Cuántos años tienen ustedes? Yo iba en tren leyendo un cómic y me miraban raro. Claro, 42, Java. Ah, yo tengo 25, ¿cómo? Estás destrozado.
Lo que pasa es que es el estrés de la banda ancha. Claro, el estrés de la banda ancha. 25 años, lleva desde los 5 años trabajando como colorista. Un prodigio. Estamos con Java Tartaglia, un prodigio del color. Trabajando desde los 5 años lo pusieron a trabajar ya. Se pusieron a explotación infantil, Java. Qué barbaridad. Ahí, me lo imagino ahí en las oficinas de Marvel ahí dándole con una vara. Con el biberón. El biberón. El Joe Quesada ahí, pegándole ahí. ¡Trabaja! Durísimo. Tremendo. Yo estaba mirando hace un rato algunas páginas de Batman de diferentes artistas. Sí. Y yo hoy que yo les decía que por ahí no me atrae mucho el tipo de color que se utiliza, porque los colores que usan me remiten mucho a la década del 90 o un poquito más adelante. Son demasiado brillantes y la verdad, o sea, sin ánimo de ofender, ¿no es cierto? Pero no veo que haya una lógica en cuanto... No, perdón, no es que no hay lógica, hay una lógica exacta, cómo utilizan las luces y las sombras. Pero yo no veo que funcione. El hecho de que realista. El personaje, lo que quiero decir es que ven el personaje, yo estoy enfocando la luz y la sombra en un punto determinado. Si yo utilizo la misma técnica que están haciendo ellos, tendría que poner brillitos por todos lados. Por lo tanto, es como que los focos de luz no cuentan una historia, ¿sí? Me da la impresión de que no están ayudando a la narrativa del dibujo y se enfocan más en poner brillitos y en lucirse como colorista. Tampoco me da la impresión de que se lucen demasiado y se pierde el hecho de contar la historia, porque lo más importante en una historieta es contar la historia. Entonces es como que tiene luces y sombras por todos lados y no guardan la diferencia de plenos, de lo que está delante, de lo que está atrás, de lo que hay que contar y lo que no. Jordi tiene mucho cuidado en poner la línea más oscura de las cosas que son más importantes, hacer esa diferenciación de valores en la línea, y todo eso, ese tipo de color lo mata, porque todo termina plano. Entonces, me parece que no hay un cuidado por parte de ciertos coloristas. Hay un montón que me encantan. Hay una que se llama Batman White, ¿puede ser? White Knight. White Knight, sí. White Knight. Esa está espectacular. Esa es impecable de todo, o sea, todo el paquete. Es la Bellaire. Bellaire. Eso es un trabajo completo, interesante, o sea, hay una búsqueda de todos lados. Pero bueno, el colorista es impecable, no me acuerdo cómo se llama. Pero es el dibujo de John Gordon Murphy, porque hace el guión y el dibujo. El colorista me mataste. Ahí volvemos a esto de que hablábamos hace un rato y el porqué de este panel, ¿no? O sea, mirá cómo surge esto, ¿no? Sabemos quién es el guionista, quién es el dibujante, pero no sabemos quién es el colorista. Entonces esto también está bueno, generar esto. Sí. Yo tengo muchos colegas que hacen muy buenos trabajos y sí hay cierta invisibilidad todavía. Aunque yo tengo una cosa, ya mi nombre aparece en la portada de la mayoría de las historietas que hago. Así que algo es algo, ¿no es cierto? Sí. Antes solamente tenía lugar el guionista, el dibujante y el entintador. Ahora, o figuramos los cuatro o se va alternando entre tinta y color. Bueno, que me parece bien igual, me parece lo que responde. Yo siempre pienso que el guionista y el dibujante siempre tienen que estar
primeros, porque lógicamente son los que llevan el peso Claro, de la historia y tal, sí, pero creo que no se debe obviar tampoco el trabajo de los demás, porque se tiran muchas horas para que no salgan reflejados. Totalmente, La portada, me refiero. totalmente. Bueno, te estoy escuchando medio robótico, Jordi. No sé si Java, vos también lo escuchaste así medio Sí, lo escucho como cortado. como cortado, pero sí se entendió lo que dijiste de que el peso de la historia la llevan el guionista y el dibujante, pero que hay que valorar también el laburo del entintador y del colorista. Que Yo no sé si se ve, pero yo ya tengo terminado esto. voy a terminar. Bueno, ahí está, mira. Jordi Tarragona ya terminó su Batman entintado, una belleza. No sé si Una se ve, belleza. pero... Y a mí Java se me volvió a colgar, ¿Sí? Se me volvió a colgar Java. Ahora cambiaré y pondré la cámara hacia mí. Dale. Ahí está. Ahí volvió Java, me parece, ahí. No, vuelve o no vuelve Java. ¿Está Java? Sí, ¿sabes cuál es el problema? Estaba conectado al celular y se me terminó la batería. Bueno, Jordi acaba de terminar ya su entintado. ¿Vos qué te faltaba, Java? Necesito darle unos faltaba toquecitos la luz al fondo y hacer unas cosas darle unos brillos. Ahora te lo voy a mostrar cómo se hace. Dale, lo vemos y de paso lo ve también Jordi ahí más tranquilo, puede ver cómo termina el trabajo de coloreado Java. Perfecto. ¿Vos estás bien ahí? Tremendo, ¿querés levantar el dibujo, Jordi, y mostrarlo para que se vea bien, para que la gente lo vea? Porque la verdad, un laburo increíble, hermoso. Voy a poner la luz para que se vea un poquito más. ¡Oh, qué bueno que está! Una belleza. Tremendo. Muy Una bueno. belleza. Muy Tremendo. Bueno, para estar para ratito que hemos estado, pues con más horas se podría hacer más trabajo, pero bueno. Me imagino, si con este ratito les quedó así a los dos, porque Java también está haciendo una cosa increíble, la verdad, me imagino con más tiempo. Java me está flipando lo que está haciendo con mi dibujo a lápiz, increíble. Brutal. Bueno, ahora Java, te paso los lápices, tío, y me haces el color, me haces el trabajo entero, tío. Te paso el Batman y ya me haces toda la ciudad y lo haces todo, tío. No. Ahora, después en el grupo que tenemos en Instagram se pasan los mails y te lo envían para que lo puedas tener ahí en tu casa. Sí, por favor. Sí. Tremendo, la verdad. Va directo a Instagram, tío. Lo que voy a hacer para darle un poquito más de profundidad es lo que voy a hacer es acentuar las partes oscuras, como para que parezca que tuviera una iluminación de apoyo desde otro lado. Entonces voy a tomar este gris. Ya de por sí el dibujo está bastante oscuro. Vamos a ponerlo. Acá lo importante es que está Jordi que lo dibujó. Jordi dibujó esto especialmente para este panel, tintas y colores. Lo entintó, que quedó una maravilla, y Java le está dando color al dibujo que le envió Jordi. Pero Java le está dando color con el dibujo a lápiz, que es más complicado. Mirá, claro. Es más complicado porque no está todo tan definido y tiene que él poner todo el volumen y tal, es brutal. Tremendo. Exacto. Claro, porque al colorista lo agarra ya después del entintador, o sea, en los pasos, ¿no? Entonces ya se sabe, los sectores negros son negros y ya está. Exacto. Sí. Por eso es bueno que como colorista no simplemente se limita a conocer una sola cosa, sino a entender todo, o sea, a saber un poco más de anatomía, de nada, nunca quedarse quieto, ¿no es cierto? Claro. Siempre seguir, claro. Siempre seguir avanzando y aprendiendo. Llega un punto en que me ha pasado a mí en decir esto es lo que doy, hasta acá llegué, te frustra bastante a veces, ¿eh? Claro. Porque llegás a un límite y después, bueno,
hay que ver cómo seguir y poder salir o no. Yo creo que para ser un buen colorista o para ser un buen tintador tienes que tener conocimiento de dibujo. Si no, es muy difícil poder hacer un trabajo bueno realmente. Si no tienes algo nociones más de integral. anatomía, si no tienes nociones de anatomía es muy complicado. Por lo menos tener unos Sí. mínimos. Totalmente, Sí, totalmente. sí. Sobre Está todo quedando brutal. sobre todo lo que es la cabeza y el cuello y cómo sí, pero más allá de tener idea de anatomía, es saber ubicar luces y sombras, o sea, es tener idea de volúmenes, no solamente sobre la anatomía en general, o sea, cómo inciden las luces, cómo proyectan las sombras. No sé, fíjate que yo acá le acenté un poco la nariz, pero por la forma en que está dado, quizás la luz llegaría hasta acá, en este pedacito. Claro. También un poco Sí. la pintura también es un poco mentirosa, como para poder darle un volumen que se entienda, ¿no es cierto? Sí. Yo en la tinta le he dado un volumen distinto a la nariz, pero es porque es una interpretación mía. O sea, y también es porque Claro. con la tinta, si le ponía una mancha tan o sea, que no llegase hasta, como tú tienes una luz que le llega hasta la mitad de la nariz, pero yo lo he hecho toda porque yo creo que en la tinta, como tiene tanta potencia, si le metía más tinta a todo lo que era la parte derecha de la nariz, le daba demasiado peso y oscurecía demasiado. Yo quería que le tocase un poquito, pero en color, tío, queda espectacular. Sí, O sea, Sí, su queda manera muy- es guapísimo. Bueno, ahora le voy a Te dar digo una cosa también, Java, es muy guay verte trabajar y que yo haya acabado, ¿eh? Aprovechá si lo Esto podés es ver como- en este proceso. Ahora le voy a Como en acentuar España, un ¿no? poco. Uno trabajando y admirando. Acá también, Acá también. Es mundial eso, Jordi, es mundial eso. Porque fíjate que hay uno trabajando y somos tres que estamos mirando. Porque Alfred está trabajando y está mirando también. Sí. Acá uno trabajaba y el resto comía asado. Claro, exacto. ¿Tenéis pensado ir a algún salón de Estados Unidos el año que viene cuando todo el tema del virus se vaya y tal? ¿O qué? Yo Sí, yo estoy acá, yo no voy. como yo Ojalá tenía pudiera. pensado ir este año, pero bueno, ya está. Es que yo tenía pensado ir este año, pero ha pasado esto. Pero el año que viene, si puedo, a Nueva York sí que quiero ir. A New York, Bueno, a mí ¿no? también. Sí. New York, el año que viene sí puedo. Quería ir pero no ha podido ser. Y por lo menos para hablar con algún editor y tal, y verle las caras estaría interesante. Claro, totalmente. Bueno, para ustedes es casi ir, no solo por el disfrute de la convención, sino para poder también conocer editores, charlar, Sí, agarrar algún yo proyecto creo nuevo. que al final es una parte importante del trabajo también, que no es todo dibujar, pintar, y también hay una parte de comercial, entre comillas, ¿no? Que es también conocer con la gente que trabaja, ponerle cara, que también está bien, también es bonito conocerlo. Yo no los conozco a mis editores, nunca los vi. Siempre por mail y tuve, después de tantos años, una llamada de teléfono para decirme se suspende todo por el COVID. Con 3 editores al mismo tiempo, después de casi 12 años de trabajar con ellos. Mira. Hostia. ¿Qué fue? Pero bueno. Sí, fue duro este año con el tema del COVID, para todos. Bueno, nosotros en PC realmente no hemos parado, ¿eh? No hemos parado nada. No, sí que es verdad que hay algunas cosas algunas colecciones se han parado y tal,
Pero lo que son las colecciones regulares han seguido al mismo ritmo que siempre. Aunque no se publicase en un par de meses. Sí. Claro, seguís generándolo igual, claro, para que después se ponga todo a tiro, digamos. Voy a pasar el lápiz en forma de layer para poder trabajar por encima del layer. Así que ahí ya. Mirá. Es genial. Mi lápiz ya es como si no estuviera, tío. Quítalo. Increíble. Es increíble lo que pasó. Espera. Acá, ahí va, ahora sí. Ahí tengo el lápiz encima y lo que voy a agregarle es un layer con un efecto como para que yo pueda pasar por encima del lápiz y todo, porque yo la línea la tengo guardada en algo que se llama canal. Los canales son selecciones, son máscaras, por lo tanto no se pueden tocar. Ahora, cuando yo la sumo como parte del dibujo, ya la tinta pasa a ser, la tinta o el lápiz pasa a ser pasa a ser parte del color. Fíjense en ese círculo, ¿lo ven? El color de arriba marca el color que yo estoy seleccionando. Y cuando paso por encima de un área con lápiz, se vuelve oscuro. Mirá. Eso no pasa si yo tengo, ¿ven? Si yo tengo el canal, no pasa. Claro. Entonces, con eso, claro, y ahí, en esta parte, vamos a hacer un efectito como para poner unos vapores que vienen de algún lado. Acá. Tremendo. Qué bonito, tío. Para vos que lo dibujaste y lo estás viendo, Jordi, ¿qué te genera ver el trabajo terminado? Porque en definitiva vos sos parte de todo este proceso, pero después cuando lo ves ya en el cómic, así terminado con color, bueno, en este caso acá, ¿qué sentís? En este caso yo siempre veo mi tintado y tal, porque el dibujante es Rafa. Entonces mi trabajo, lo que es mi dibujo, verlo coloreado, nunca lo veo. Claro. Y realmente es chulo verlo trabajado a color. Es muy guay. Yo no lo hago a color porque yo haría las porquerías, ¿sabes? Claro. Pero verlo así con lo que hace de Java es chulísimo. Qué guay. Ahora le voy a dar un efecto como cuando revienta la luz. Ajá. Es tan fuerte el brillo, digamos, que le hace como un pequeño efecto. Digamos, claro, con un poquito más de reviento. Bueno. Si yo se lo saco, ¿ven la diferencia? Sí. Bueno, se nota, sí, es tremendo. Y ahora le voy a dar un efectito como para velarlo un poquito más para que se integre todo en general. Muy bueno. Tremendo los dos, la verdad de ver todo el proceso para mí fue increíble. El proceso de entintado y de coloreado fue, no sé, es como un sueño hecho realidad, porque uno como fanático ya ve el trabajo terminado, pero ver todo este proceso es la verdad genial. Bueno, gracias. Sí, a mí me gusta hacer esto, yo lo disfruto. Es una cuestión que va más allá del trabajo, del pago, de lo que sea. No sé. Bueno, pero eso también se ve después, ¿no? Sí, total. Yo Javi, estoy disfrutando verte como colorea, ¿sabes? Y ver un dibujo rápido, tío, que pueda quedar tan chulo con tanto volumen, es espectacular, tío. Me encanta lo que estás haciendo. Está muy sí, totalmente. Bueno, igual lo que decía, digo, se nota después cuando una persona no lo hace por obligación o porque, bueno, lo hago porque me pagan.
si no se nota cuando uno le genera esta pasión, le mete esta pasión y termina esta cosa, porque ya el dibujo a lápiz que vos habías mandado ya estaba increíble. Yo con eso, como fanático, ya estaba hecho. Y de golpe verlo entintado, después con el color, y la energía que le ponen ustedes es la verdad que termina quedando una cosa maravillosa. Esto ya, Matías, esto ya está listo para publicar. Sí, totalmente, sí, totalmente. Es impresionante. Es impresionante. Me está dándole los últimos retoques Java. De verdad, un panel que me encantó hacerlo, me encantó tenerlos a los dos, porque no solo por la condición humana, porque son dos personas que aprecio mucho, sino también por la facilidad y la explicación, y fue tan claro, y verlos cómo hacen su laburo, y fue genial. Bueno, mis explicaciones a veces han sido un desastre. No, fueron muy claras, Jordi, fueron muy claras, en serio. Intentar explicar mientras estás intentando. Pero lo hiciste bien. Soy muy malo como profesor, no valgo. Wow, mira, ahí está, ahí vamos, mira. Tremendo. Brutal, Javi. Uf. Madre mía. ¿Les gusta? Impresionante. Bueno, yo tengo que aplaudirlo a los dos. Tengo que aplaudir a los dos. Realmente fue un panel, como dije recién, que disfruté un montón. Espero que ustedes también hayan disfrutado de este panel. El haber colaborado. No se dio en la vida real, se dio en este evento. Así que, bueno, espero que lo hayan disfrutado. Espero que algún día nos podamos conocer en persona y que bebernos una cervecita, subirnos a comer y a ver si eso se da, tío. Sería genial. Ojalá. Sí, señor. Ojalá, estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Unas buenas cervezas. Bueno, chicos, ¿cómo lo pasaron en este panel? Bien. Genial. La verdad que bien. Estuvo buenísimo. Así nos veo las caras, ahora sí que veo a todos. Ahí está, ahí se ven las caras, ahí está. Bueno, la verdad que fue un panel increíble, porque terminó siendo una cosa, empezó como una idea cuando nos unimos, cuando les dije de hacerlo, y terminó siendo una cosa increíble, porque el entintado que pegaste y el color que metiste vos, Java, una cosa de locos. El acabado de color es espectacular, un espectáculo, de verdad, me ha encantado verlo, muy bueno. Bueno, ahora te dejo entonces la exigencia de agarrarlo a Rafa y para el mes que viene hacer un Bat Live con los tres. Seguro que lo arrastro. ¿Vos te prendés, Java, también? Sí. Vamos. Pero que no haga demasiado fondo porque si no vamos a estar horas. Sí, claro. Exacto. Sí. Una cabecita. Ahí está, una cabeza. Un poquito Claro, más. ahí está, un poquito, hasta el pecho, que se vea el logo, claro. Ahí está. Claro, exacto, un boom. Pero conociendo el trabajo de Rafa es probable que haga a Batman luchando contra 4 o 5. Entonces, Sí. No le deis muchas ideas. Sí, no, mejor no. Bueno, chicos, la verdad que les agradezco un montón que hayan pasado por este Batman Day tan especial, ¿no? Y la verdad que, como les digo, un orgullo y un honor haberlos tenido en este panel de tintas y colores. bueno, gracias a vos, Muchas Matías, gracias por invitarme y nada, un placer haber estado aquí, haber conocido a Javi, aunque sea a través de videoconferencia, pero nada, me ha encantado tu trabajo y ahora que lo has hecho en mi Batman ya aún más, ahora ya soy fan. Bueno, sí, gracias, un gusto también, che, en conocerlo. A vos, Mati, te conocí allá en Rosario. Sí, exacto. En la Crack. Pero no habíamos tenido tiempo de charlar, nada, muy cortito. Y Jordi, un gusto, loco, haberte conocido. Yo te conozco por tu nombre, nada más. Ahora ya casi en persona. Casi. Bueno, ¿quién te dice el año que viene nos da la chance de que nos podamos juntar? Ojalá. Ahí Bueno, está. señores, vosotros supongo que vais aún estáis de tarde, pero ahora yo me voy a dormir. Vaya.
Bueno, Jordi, muchísimas gracias por estar en este Batman Day. Java, ¿te me congelaste? ¿Está congelado? Sí, Te congeló Java, me parece. sí, se ha A ver, congelado. Java. Ahí, Alfred, me lo pones a Java, así lo despedimos de este panel. Java. Ah, ¿se ha cortado? A ver si ahora puede volver. Lo recupera, me dice, un segundo, lo recupera. Vamos. Ahí está. La banda ancha está haciendo de las suyas. Está tremendo, la banda ancha de Java hizo estragos. Bueno, A ver. Dame 2 segundos, así lo hacemos la sí, a despedida. ver, que por lo menos me despida bien. ¿Sabes? Sí. Atención. Java. Che, muy bueno, la verdad. ¿Te sentiste cómodo? Me encantó. Jordi. Sí, la verdad. Cuando lo montéis, ¿lo subiréis a YouTube o...? ¿Sí? Esto, claro, va a ir directamente como si fuera un vivo en YouTube. Se va a ver todo Genial. por YouTube. Así Genial. que, bueno, fue un placer realmente tenerlos a los dos, verlos trabajar, meterle esa pasión a lo que hacen y que a nosotros nos da ese disfrute cuando agarramos un cómic y lo disfrutamos y lo leemos. Así que muchísimas gracias por este panel, Jordi, muchísimas gracias por este panel, Java. Gracias. Un placer, un placer. Bueno, lo despido porque seguimos con este Batman Day que está a full. Los invito a que sigan viendo los otros paneles y los otros talleres. Y bueno, de vuelta, gracias. Bueno, gracias a vos, Matías, por la invitación. Un gusto, Por Eduardo, favor. gracias. Hasta luego. El placer fue todo nuestro. Gracias Jordi, gracias Java. Nos vemos, bueno, Batfans. Este ha sido el panel color, tintas y color. Así que espero que lo hayan disfrutado. La verdad, no todos los días tenemos el placer de ver a dos grandes artistas haciendo su trabajo y de la manera en que lo hicieron. Seguimos, bueno, fíjense en las redes, va a haber mucho más en este Batman Day. Chao.